Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi, este es nuestro programa Repúblico por EBTV Miami. Hace algunos días se cumplían los 20 años, el 6 de diciembre exactamente, de una gravísima equivocación del pueblo de Venezuela. Yo no estoy aquí para halagar ni para felicitar a priori las decisiones del pueblo, y si la voz del pueblo es la voz de Dios, eso es embuste. Los pueblos se equivocan y se equivocan bien feo. Y la equivocación de haber electo a Hugo Chávez Frías para que nos llevara a lo que tenemos tras 20 años de administración del Estado venezolano con las ideas de ese señor, ideas de disolución social, ideas de estatismo económico a ultranza, ideas de aventurerismo en la política internacional, ideas de alcahuetería al delito político de las guerrillas colombianas. Chávez llegó, chico, hasta patrocinar unas guerrillas propias bolivarianas en el Táchira, como una especie de reserva estratégica por si venía alguna confrontación de ese tipo en el panorama venezolano. Esos 20 años hay que sacar la cuenta completa de dónde vienen. Al país se le presentaron varias alternativas, unas absolutamente ilusorias, como aquella buena muchacha de Chacao, Irene Sáez. Se le presentó la alternativa del caudillo de Acción Democrática, una política de carcamales ya gastados tras 20, 30 años de decadencia irremediable. Se le presentaron otras alternativas menores y la alternativa del doctor Salas Romer, que me tocó en ese momento el honor de acompañar en la campaña presidencial de esos días. Y bien, el país prefirió a Chávez. Hay quien duda que esas elecciones ya Chávez las había perdido, pero se logró un gran acuerdo de la élite y sus estamentos del sistema electoral para hacer fraude. Ya es una discusión absolutamente inútil. ¿Cuánta duda puede albergarse sobre si hubo o no hubo fraude? Lo que sí hubo fue la estafa política de Chávez, que habiendo sido electo con aquellas buenas maneras de mantener la economía en auge y en progreso, de mantener la estabilidad monetaria, etcétera, sin embargo, es cierto que había disminuido también el tono belicoso de la campaña, aquello de freírle las cabezas a Deco y Copellano. Bien, le frió fue la cabeza al país, le frió fue la economía a los venezolanos, frió el salario, frió los ahorros, edificó una gigantesca mafia de gobierno arrasando con todo. Son los bicharracos que han logrado gobernar 20 años con la herencia de Chávez. Y el fenómeno Chávez es tan complicado para la comprensión de gente corta que hay algunos que hablan de la defensa del legado de Chávez sin ser chavista. ¿Cómo será de truculenta esta ideología del igualitarismo que preconizó Chávez, que todavía hay incautos que creen en la buena fe del dictador? Era un ambicioso, chico. Era una persona sin principio, era un amoral, era un gran ladrón, un gran aprovechador de fondos ajenos. ¿Cómo le gustaba regalar lo ajeno? ¡Qué generoso era! Bien, Chávez dilapidó 1.000 millones de dólares. No hay memoria de ningún gobierno, de ninguna parte del mundo, proporcional a la población y a los recursos manejados, que haya despilfarrado tantos recursos. Miren, mis amigos, los venezolanos van a tener que saber cómo elegir mejor en el futuro, cuando se presente la alternativa de que debamos votar otra vez. Porque si vuelven a meter la pata, digo si vuelven porque yo no la metí, pero no ahora voy a ufanarme de que yo tuve razón siempre, de no haber firmado la Constitución de Chávez, por ejemplo, de no haber acompañado a los entusiastas de los grandes medios de comunicación vendiéndole el alma al diablo y haciendo de Chávez la figura vengadora contra su Cuarta República que detestaban.
Yo, la verdad que esa Cuarta República no era para felicitar a sus actores fundamentales, pero quiero decirles que es 1000 veces preferible a la Quinta República. Pero si nos quedáramos allí, entonces le lavaríamos la cara a lo que llevó a que se eligiera a Chávez. Y es que lo que se llevó a lo que se eligiera a Chávez es que aquella Cuarta República estaba llena de purulencias, estaba llena de toda clase de vicios, habían ladrones, por supuesto, la 100ª parte de lo que la Sexta nos produjo. Había carestía de la vida, habían bajos salarios, todo eso es cierto. Había exclusión social imperdonable, todo eso es cierto. Pero todos esos fenómenos, magnifíquelos, multiplíquelos por 10, por 20, y va a encontrar la tragedia de la llamada Quinta República. Pero lo más irritativo de esa gestión del chavismo es haber hecho de Venezuela un guiñapo, siendo que hubiéramos podido constituir una república próspera y que deparara a sus hijos un mejor destino. ¿Qué fue lo que prometió Chávez? Hacer de Venezuela potencia, etcétera, etcétera. Bueno, mire la potencia donde estamos, una potencia en la porquería, en el estiércol del atraso, de la ignorancia, del hambre, de la represión, del hampa generalizada. Esos 20 años son los resultados de un acierto, o hemos podido acumular en esos 20 años un acierto de aquella elección del 6 de diciembre. No, mis amigos, es una soberana torta la que puso el pueblo de Venezuela, porque el pueblo venezolano eligió esa porquería de ideología según la cual póngame donde haya, deme lo mío, deme lo que me toca, el país es rico y yo merezco pues que se me dé. Bueno, ahí están los 20 años. Seguimos en el próximo segmento. Para los que ven este programa de otros países de habla hispánica, de habla española, no me equivoqué cuando dije aiga. No, es que así se dice en el vulgo venezolano. Póngame donde haya. Sabemos que es donde haya, pero el haya no existe para el vocablo del pueblo común, que también dice estábamos, tuvimos, veníanos, íbamos. Es decir, es el español que es tan flexible y complaciente con todo el que quiera vulnerar vocablos absolutamente bien escritos y correctamente hablados en tanta gente culta y semiculta incluso, pero que a veces denota en esos truquitos que hace la gente con el lenguaje mucho más que una equivocación de términos. Es toda una filosofía de vida. El póngame donde haya es algo así como, ya que están repartiendo lo que no debe repartirse, a mí me toca también mi piajito. Otro término absolutamente, digamos, inadmisible, piajito. Es pedacito, pero la gente dice un piajito. Bien, y tantas cosas que son a veces americanismo, a veces localismo, a veces términos, sencillamente el uso cotidiano que la gente no repara en la academia para pronunciarlo, no repara en lo que haya dictado la Real Academia. En Venezuela hay muchos vocablos. El está barato, por ejemplo, en lugar de decir está barato, deberíamos comprar dos. Está barato, dame dos. Está barato, dame dos. Significó toda una época para Venezuela. ¿Saben qué está barato, dame dos? El mayamero que venía a Estados Unidos con dólares fáciles, con dólares, digamos, abundantes por el cambio artificialmente bajo del dólar, y venían con una maruza, con una botija de dólares, y gastaban, y todo les parecía muy barato. Está barato, dame dos. Amigos, el está barato, dame dos ahora
remontándonos en la memoria, era aquel país que para algunos decían éramos felices y no lo sabíamos. Yo quiero recordarle a los que decían éramos felices y no lo sabíamos, que un buen 20-30% de la población estaba pelando, que es otro término de uso muy común. Estaba reventado de privaciones, no como ahora. Ahora hay 50, 100 veces más privaciones, pero en aquellas épocas de la cuarta sí habían privaciones para muchos habitantes. Y Chávez recogió esa indignación, ese fracaso visible del está barato, dame dos, de la élite que le salía la abundancia por las orejas, de la viajadera, del dólar barato, de la coima, del chantaje de empresarios contra el gobierno y del gobierno contra los empresarios, conformando una élite de plutócratas. Otro término raro, este sí correcto. La plutocracia son esos ricos o enriquecidos que manipulan el sistema de comunicaciones públicas de un país o privado, pero que forman la opinión pública. Los plutócratas, que es decir, grupos reducidísimos de escogidos que manejaban la información en Venezuela, resolvieron que había que elegir a Chávez. Siempre se los recuerdo. Hoy no los voy a nombrar, estamos ya en espíritu navideño, no voy a exponerlos a la vindicta pública otra vez, pero nosotros estamos donde estuvimos todos estos 20 años porque le dio la gana a los magnates de las comunicaciones, de los grandes periódicos, de las grandes televisoras y radios de Venezuela. Y porque a ellos les convenía. Porque ellos querían un país donde ellos pudieran tener aún más poder político. Amigos, la política es la lucha por el poder. La manifestación del poder en forma de Estado, de grupos de presión, de oportunidades para ideologías con buenas o con intenciones macabras. Todo eso es la política. Y la política de la plutocracia venezolana era ponerle la mano a los grandes vectores de crecimiento de fortuna que eran petróleo, minería, industrias básicas y por encima de todo, la gran industria de la élite venezolana. ¿Cuál es? La corrupción. Ya no interesaba si se presupuestaba o no una obra. Ya no interesaba cuánto había para eso, sino que se hiciera regular esa influencia del prevaricador de leyes, del usurpador de funciones, que asociado con el guisador privado, hacía de Venezuela esta republiqueta que Chávez le dio un destino hacia la tronera histórica. ¿Qué fue lo que logró? Y el colmo de lo colmo, dejar ese sucesor que nos dejó. Quiero dejar claro, como la luna clara llanera dijo, que en el caso de que yo me ausente, quería decir que si se raspaba en los próximos días, eligieran a Maduro como su sucesor. Pero bueno, Chávez, donde estés, Dios mío, ¿qué te había hecho el país? Que premió tu vagancia, chico, en una escuela militar, que te perdonó que eras conspirador, que rindieron su vida muchos cadetes y muchos oficiales de baja graduación para tu ambición enceguecida de querer tomar el poder por tu cuenta, sin consultarle al pueblo, porque no le consultaste mucho al pueblo. Y que una vez que te dan las victorias electorales, entonces conviertes ese país en un infierno. ¿Qué es lo que te debía Venezuela para que tú hicieras lo que hiciste? ¿Y qué fue lo que hiciste? Poner tu ignorancia a trabajar, creer que bastaba repartir. ¿Pero qué vas a repartir si no habían producido nada nuevo? Todo era la herencia de la cuarta, en petróleo, en minería, en industrias básicas, en acueducto, en agua, en educación, en salud, todo era producido por un acumulado histórico de 2 siglos.
pues tú emprendiste una campaña para hacer de aquella historia de Venezuela una versión absolutamente parcializada de tus absolutamente desquiciadas opciones teóricas y políticas detrás de Castro. Y con Castro nos llevaste a esto. Pero no solo tú lo hiciste completo, sino que dejaste a Maduro como gran herencia. Mírame la herencia de Maduro donde nos tiene ahora. Seguimos en el último segmento. Y bien, como es propicio estos programas de fin de año para hacer balances del año y para algunos casi de toda una etapa de nuestras vidas, hay que ahondar un poco más en esto de la herencia, en el legado de Chávez. ¿Qué más nos dejaste, Hugo Chávez Frías? Además de Maduro, nos dejaste a Caprilito y a la Muchi. ¿Qué tal? Es decir, a los cómplices necesarios. Tú sabes que yo tengo la tesis, y yo le hablo a Chávez como si me estuviera escuchando. Mira, piazo loco, mira lo que nos dejaste en Venezuela. Mira lo que nos dejaste. Caprilito como líder de la oposición, escogido por ti. Escogido por ti. Porque esa fue, digamos, llegado el momento, tu principal opción, después de habernos puesto al filósofo del Zulia. Filósofo del Zulia, como candidato, sí, auspiciado. Yo no sé por cuánto dinero, pero cómo gastaron dinero los famosos aliados del filósofo del Zulia en aquella campaña donde él prometió cobrar. Mire, chicos, ustedes saben que la palabra pendejo la hizo admitir Pietri como una palabra normal. Hubo tantos pendejos, incluyéndome, que votaron por el tal filósofo del Zulia, chicos. Y si es verdad, digo yo, si el tipo va a cobrar, decía cualquier pendejo en su ingenuidad. Y si cobra, ¿verdad? El tipo le sobraban los votos. Yo recuerdo que hice una aparición muy distante del tal filósofo y en un restaurante que se llama la Asociación de Ganaderos de Valencia. Yo estaba en una mesita allí con dos amigos y pasó el filósofo del Zulia, el señor Rosales, y me saludó. Con afecto incluso. ¿Cómo está, Francesco? Y tal. Bueno, gracias, doctor. Suerte, le digo yo. No solo suerte, yo llegué a votar por el tipo. Llegué a votar. Yo soy corresponsable de haber puesto la esperanza de las grandes masas populares del pueblo venezolano en manos de ese bicharraco de oposición, chico. ¡Ey! Pero no conforme con eso, volví a votar. Con Caprilito, Dios mío, 2 veces contra Chávez para que el tipo saliera a los 10 minutos, a los 10 minutos, el 7 de octubre estoy hablando, del año 2012. Sale el tipo con una cara descompuesta, después yo supe los intríngulis minuciosos de esa aparición y en qué condiciones sobresaltado llegó a ese escenario y explicó a la persona que me lo contó, yo no sabía qué iba a decir, dice Caprilito. Le dice a este amigo mío. Y en lo que llego yo a las cámaras y tal, unos me decían que ganaba, que yo tenía que reclamar el triunfo, otros me decían, no, no te conviene. Y entonces yo dije, chico, lo primero que se me ocurrió, le cuenta Capriles a esta persona. Y ahí fue donde dije entonces, lo que ahora oímos todos, pues. Se los digo rapidito, aquí no hubo fraude. Mira tú lo primero que se le ocurrió a un cerebro trastornado en una situación emocional bastante compleja. Después de haber recorrido todo el país metiéndole embuste de que él iba a liderar la causa de la emancipación del pueblo, pero que llegada la hora de la chiquitica, el tipo se chorreó el 7 de octubre. Bueno, se muere el Sabanétor de allí, de Sabanete Barina. Se muere.
le entrega su alma al diablo y entonces tenemos la transición. ¿Cuál transición? Bueno, que habían preparado un velorio eterno con un muñeco de cera allí en el hospital militar. Esas no las deben, ¿eh? No crean que las vamos a olvidar. Algún día vamos a saber toda la verdad sobre esa muerte real de Chávez el 28 de diciembre y que ustedes conservaron un cadáver embalsamado para llevarlo y pasearlo, dicen uno, para no llevarlo y no pasearlo, sino que lo que pasearon fue un muñeco. 3 meses más tarde, el 7 de marzo, 2 meses y pico, en el hospital militar. Yo recuerdo siempre el tal Evo Morales, muerto de la risa atrás de la urna, atrás del féretro y echaba cuentos y tal. Bueno, fue un velorio animado. 3, 4 días allí, y desfilaba la gente. Mientras tanto, ¿qué cocinaban? La decisión del Tribunal Supremo, que había que, no sé, torcer de qué manera la Constitución para que Maduro siguiera siendo vicepresidente, fuera presidente en ejercicio, fuera candidato y todas las marramuncias que se le ocurrieron. Y hubo entonces las nuevas elecciones. Y Caprilito parece que esta vez sí resolvió. Esta vez me planto. Pero lo duró 24 horas, chicos, la plantada. Se chorreó y se entregó. Esa es historia patria. ¿Y cómo hago yo para cambiar la historia, mis amigos? Pero lo que es inadmisible, yo incluso puedo decir, bueno, está bien, chicos, te chorraste, ok. Pero ¿por qué insistes en querer seguir embaucándonos, chicos? Como líder de la oposición. Ah, porque Maduro le asignó ese papel. El líder de la oposición tiene que ser Caprilito. Y entonces ahora, cuando ya esto ya no lo para nadie, en descomposición y en destrozos contra todos los segmentos sociales del país, la misma MUD, el mismo Caprilito, los mismos partidos de la MUD pretenden negociar y pactar con Maduro después de haber embaucado a millones en la calle en el año 2017 y 2018. Y miren, mis amigos, uno ya termina sabiendo las cosas, como dicen, más por viejo que por diablo. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Cuando a mí me dicen, el 16 de julio, gran plebiscito, para entonces, eso de un plebiscito no me cuadraba, porque las 3 preguntas tenían el prefijo o el sufijo de acuerdo a la Constitución Nacional. Y mucha gente se entusiasmó, que las Fuerzas Armadas decidan ayudar no sé qué cosa a la transición, que la Asamblea Nacional decía, aquí hay algo que no me cuadra. Y leo bien, y las preguntas tenían el cognomento esencial, de acuerdo a la Constitución Nacional. ¿Saben qué es la Constitución Nacional? La de Chávez, la que yo no firmé con otros 2 venezolanos más. La que llamé a votar en contra, la que fue una estafa todos esos 20 años, porque vivimos bajo la estafa de la Constitución chavista. Y entonces, allí empieza todo. Cuando se comprenda que fuimos estafados en las elecciones del 6 de diciembre y fuimos de nuevo estafados con esa constituyente y con esa constitución, entonces entenderemos que todos aquellos que reclaman su continuidad están del lado del régimen. Y eso es bueno saberlo. Gracias, compatriotas, por oírme. Nos vemos la próxima semana.